Bienvenidos a Tots Som Europa, un programa mensual en el que trataremos temas de alcance europeo, pero que influyen en el nuestro día a día. Hoy nos acompaña el eurodiputado del Parlamento Europeo del Partido Popular, Pablo Arias. Bienvenido. Muchas gracias, Laura. En este programa nos centraremos en tres temáticas: las compras por Internet, los menores y las redes sociales y la inteligencia artificial. Pues empezaremos por, como he dicho, por las compras online. Pablo, ¿qué riesgos supone para los consumidores europeos la entrada masiva de productos procedentes de China? Bueno, vamos, si te parece, ponemos un poquito en contexto qué es lo que está pasando, porque hay mucha gente que sí que lo conoce y otros que a lo mejor lo conocen menos. Tenemos una serie de plataformas de terceros países, la mayoría son de origen chino, que utilizan una fórmula que se llama la ley minimis. La ley minimis es una ley que admite la entrada de paquetes por debajo del umbral de los 150 euros libres de tasas aduaneras. Esto, después de la pandemia, después del COVID, bueno, pues hemos visto que ha habido un auge de la entrada de ese tipo de paquetes por debajo de ese umbral a través de nuevas plataformas, algunas que ya existían y otras nuevas, por debajo de ese umbral dentro del mercado único europeo. ¿Y por qué esto es un problema? Bueno, pues porque, para que os hagáis una idea, se ha masificado a través de una especie de ingeniería logística la entrada de esa paquetería con productos por debajo del umbral de esos 150 euros. Y esto es un problema porque al haberse masificado los controles aduaneros, que son responsabilidad de los Estados miembros y que tienen que cumplir más de 350 leyes entre las fiscales y las no fiscales, son incapaces de poder asumir el reto de poder saber qué es lo que entra en nuestro mercado. ¿Y por qué esto puede ser perjudicial para nuestros ciudadanos? Bueno, pues porque nosotros tenemos probablemente la legislación más rigurosa de protección del consumidor en cuanto a productos peligrosos, a la trazabilidad del producto, y esto lo que nos lleva es a que no podamos controlar que esos paquetes que entran de fuera cumplan con esa normativa de seguridad de los productos. Y esto lo que lleva es a que tengamos un riesgo, porque los productos que entran, según los datos que nos traslada la Comisión Europea, no sabemos si cumplen o no cumplen con esta normativa, con estas exigencias, con estas reglas del mercado único para proteger a los consumidores, y también, además, pues usan una fórmula subvencionada por los países de origen, en la que, bueno, pues estos paquetes llegan a un precio mucho más bajo y hacen que sean mucho más atractivos para el consumidor, pero con un riesgo también, ya no solamente para los consumidores, sino también para nuestros productores, puesto que al venir subvencionados siempre van a ser precios más competitivos que los productos que se producen en la Unión Europea. Y esto tiene un problema añadido. Si tenemos unos productos que son más competitivos, el consumidor piensa que por precio son mejores, puesto que al, por ejemplo, ser anunciados en plataformas digitales europeas que son habituales para nuestros consumidores, como puedan ser medios de comunicación o como puedan ser, por ejemplo, Instagramers o YouTubers, si son anunciados por estos medios, quizá los consumidores piensen que, además de ser competitivos en precio, también cumplen con la normativa, cuando lo que vemos es que más del 70% de esos productos no cumplen con esta y pueden ser potencialmente peligrosos para la salud de nuestros consumidores. Claro, hablabas ahora, entrada masiva de productos. ¿De cuántos paquetes llegaron, por ejemplo, al mercado europeo a través del comercio electrónico en 2024? ¿Y qué porcentaje procedía de China en este caso? Bueno, estamos hablando de una entrada masiva. Cuando hablamos de una entrada masiva, hablamos de 12 millones de paquetes diarios. Esto es más de 4.500 millones de paquetes al año. Esto es una entrada, bueno, claramente inasumible por parte de unas aduanas que no están preparadas para recibir tal cantidad de paquetería, ¿no? Esto no solamente ha pasado en Europa, esto también ha pasado en Estados Unidos, y también han tenido que tomar medidas. Las medidas que se toman allí y las que tomamos aquí son diferentes. Nosotros buscamos tener la fórmula para poder garantizar y tener una seguridad jurídica a la hora de buscar soluciones contra esta nueva fórmula. E insisto en que es una especie de ingeniería logística en la que buscamos que podamos
no solamente dejar que entren los paquetes aquellos que cumplan, porque no tenemos problema con que vengan paquetes de fuera, pero sobre todo con que aquellos que entren sean controlados por nuestras aduanas, tengan una trazabilidad, sepamos qué es lo que viene y en qué condiciones viene, y sobre todo pues sepamos cómo actuar en caso de que haya cualquier peligro con un producto concreto. Si no tenemos trazabilidad y entran una ingente cantidad de un producto concreto que pueda ser o que se detecte que es perjudicial para la salud de los consumidores, pues es un problema grave, puesto que no podremos encontrar esos productos para retirarlos del mercado. El tanto por ciento de plataformas chinas, bueno, pues estima que está por encima del 90%. Tenemos 3 que probablemente sean las más conocidas por el público en Europa, son Temu, Shein y AliExpress, pero no son las únicas. Y por tanto, estamos muy vigilantes, la Comisión está muy encima de estas cuestiones, está muy encima de estas plataformas, incluso en la Comisión de Mercado o en el Comité de Mercado Interior y Derechos del Consumidor aquí en el Parlamento hemos tenido un intercambio o un debate con ellos y la verdad es que no hemos salido demasiado contentos de esos debates. Sí que es verdad que la Comisión se lo está tomando en serio, el Consejo también se lo está tomando en serio y nosotros creemos que es una prioridad, sobre todo porque no podemos haber llegado a alcanzar el nivel de derechos y de garantías para nuestros consumidores, para su salubridad, para su consumo, para el consumo de los productos y también los estándares y las exigencias que hacemos a nuestros productores, a nuestras empresas, para que de repente, bueno, pues todo eso se vea lastrado y tirado por tierra por una serie de plataformas que inundan, insisto, nuestro mercado con paquetes que no sabemos si cumplen y que se estima que más del 70% no cumplen con estos estándares de calidad y con estas normas que sí que tienen que cumplir nuestros productores. Hablabas de la calidad de estos productos, pero la entrada está masiva. ¿Cómo afecta la protección de datos personales de estos consumidores que los compran? Bueno, esto es uno de los temas más complicados de todo esto. Nosotros recordemos que ahora mismo estamos en la etapa o en la primera fase de lo que se llama la inteligencia artificial, pero venimos también y seguimos con la época de la digitalización. Tanto para el ámbito digital como para la inteligencia artificial hay una cosa que es fundamental, son los datos. Y los datos privados de nuestros ciudadanos en Europa son de una altísima calidad. Y son de una altísima calidad por varios motivos. Primero, por la diversidad cultural que tenemos. Segundo, por las libertades que tenemos en la Unión Europea. Y tercero, por las diferencias lingüísticas que tenemos. Por tanto, si los comparamos, por ejemplo, aunque aquí seamos solo 450 millones de potenciales usuarios y en China, por ejemplo, sean 1.500 millones de potenciales usuarios que van generando datos, los de los chinos, aunque sean más del triple, están sesgados por las condiciones de falta de libertad del país. Sin embargo, aquí en Europa, insisto, son de muy alta calidad. ¿Qué es lo que se consigue a través de estas plataformas? Pues se consigue algo muy interesante para ellos, y es recopilar datos directamente, saltándose muchos de los controles que están puestos en la Unión Europea para proteger los datos de nuestros ciudadanos, y nuestros ciudadanos no son conscientes de esto. Y esto es absolutamente fundamental para ellos, porque recopilan datos directos, por ejemplo, dirección final, pero por ejemplo también plataformas de pago. Estas plataformas contactan directamente con el consumidor y por tanto el paquete, al contactar directamente con estas plataformas, el consumidor pide que se lo envíen a su domicilio, ya saben dónde vive. Por tanto, pueden saber el nivel de vida que tiene con respecto un poco a la zona donde el consumidor vive, pero también esa plataforma de pago y además los datos inferidos, como puedan ser todos los que se deducen de lo que has comprado o de aquello que has buscado antes de comprar. Y por tanto, es muy importante el saber que cada vez que compras en una de estas plataformas hay unas empresas que no están dentro de la Unión Europea y que muchas veces escapan al control de los reguladores europeos sobre los datos y el uso de esos datos que van a hacer esas plataformas. Esos datos son fundamentales para entrenar, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial chinos. Y por tanto, bueno, pues simplemente es importante el que sepamos que esos datos se escapan de nuestro control cada vez que se consume a través de estas plataformas y que esa capacidad de recopilar esos datos a través de estas plataformas es fundamental para que modelos que están
empujados o impulsados por el gobierno chino de inteligencia artificial, pues les demos esa comida que necesitan, esos datos que necesitan para poder alimentarlos, para poder entrenarlos y para que sean competitivos. Esto creo que es un riesgo evidente y creo que es algo que debemos de tenerlo claro también a la hora de consumir a través de estas plataformas. ¿Falta concienciación en este aspecto? Perdona, no te he oído, Laura. Que si crees que falta concienciación en depositar nuestros datos en según qué plataformas, que las personas no son totalmente conscientes de dónde ponen sus datos. Bueno, yo creo que sí que falta concienciación, pero no solamente por las personas. O sea, yo puedo entender que cuando llega el momento, por ejemplo, de una campaña como pueda ser en Navidad, de repente tenemos que hacer un gasto en regalos de Navidad, en alimentación, cualquier índole, pero claramente hacemos un gasto extra, hacemos un esfuerzo extra. Y ahí el precio importa. Claro que importa. Pero no es solamente una cuestión de concienciación por parte de los ciudadanos. El ciudadano tiene que saber que lo que parece barato puede salirle muy caro. Y puede salirle muy caro porque si hay de repente un producto que se compra masivamente por precio a través de una plataforma de estas, no cumple con las condiciones y con los estándares de calidad, algo que no se va a plantear el consumidor normalmente a la hora de comprar o ejercer esa compra, o ejecutar esa compra. De repente, pues haya una intoxicación, o bien porque sea un juguete para niños, o bien porque sea un producto como pueda ser un pequeño electrodoméstico o un aparato eléctrico, como puede ser un cargador, por ejemplo, para móvil, algo que es muy sencillo de comprar y que parece que todos son inofensivos, pues hay muchos que pueden terminar incendiándose. Hay productos para niños que pueden contener plomo y, por tanto, pueden tener una incidencia o un problema de toxicidad para los niños. Cuando ocurra un problema de estos, entonces sí que habrá una concienciación. Mientras tanto, parece ser que el consumidor solamente ve el precio, pero no, insisto, no es solamente del consumidor. Si nosotros entramos en cualquier web europea, resulta que vemos anuncios de estas plataformas todos los días. Y cuando hay una campaña importante, como puede ser incluso lo que decía Navidad o, por ejemplo, el Black Friday, que tan de moda está estos últimos años, lo que vamos a ver es que esas plataformas digitales en las que confiamos y que entramos prácticamente todos los días, se inundan de esta publicidad. Y lo que tenemos es que tener claro y concienciarnos qué es lo que pasa. Si yo resulta que no soy responsable de la publicidad que pongo en mi medio o en mi plataforma digital, a mí me sorprende el que después pues pongamos y nos rasguemos las vestiduras cuando ocurre algo gordo. Pongo un ejemplo. Hace unos meses, a finales del 25, hubo un escándalo en Francia. Una de las plataformas chinas, Shein, puso a la venta muñecas sexuales con aspecto de niñas. Y esto fue un escándalo. Todas las cabeceras europeas, pero sobre todo las francesas, abrieron titulares durante varias semanas con esta cuestión, pidiendo que se cerrase las tiendas de Shein, pidiendo que se bloqueara al mercado europeo Shein, o al menos al mercado francés. Bien, pues aquellos cabeceras que ponían esos titulares y abrían sus medios de comunicación denunciando esta cuestión, son las mismas que después anuncian a estas plataformas y les dan espacio para anunciarse. Y a mí esto me parece una gran contradicción y creo que sí que hay que concienciar, porque esos medios de comunicación son precisamente en los que sí que hay confianza por parte del consumidor o por parte del usuario. Y cuando ven en esos medios de comunicación o en esas plataformas digitales estos anuncios, el usuario puede pensar, o normalmente llega a pensar, que los productos que se anuncian en esas plataformas son fiables. Y ya les digo que muchas veces no lo son. Pablo, súper interesante este tema. Podríamos... El programa tendría que durar 3 horas para hablar de este tema porque me parece muy interesante y creo que está muy poco visibilizado. Pero tenemos que continuar con las temáticas. Enlazamos con la siguiente. Hace unos meses que el Parlamento Europeo propuso limitar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. ¿Por qué se quiere establecer esta edad mínima?
Bueno, vamos a volver a intentar poner todo esto en contexto, ¿no? O sea, lo que hemos visto es que también después de la pandemia, antes sí que había un problema, pero ha sido mucho más evidente después de la pandemia. Recordemos que estuvimos encerrados o confinados durante 3 meses, en el que no podíamos salir a la calle. De las distracciones, sobre todo de los más jóvenes, fueron precisamente las redes sociales e Internet. Y esa búsqueda de contenidos para distraer. Claro, uno está encerrado en casa 24 horas al día. Durante 3 meses es demasiado tiempo encerrado en casa sin poder hacer nada más que buscar cómo distraerte dentro de esos muros. Bien, aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que hemos visto es que ha habido una serie de plataformas en las que buscan, y siempre han hecho esta fórmula, o han usado esta fórmula, que lo que buscan es que cuanto más tiempo estés conectado, mejor para la plataforma. Sobre todo, hablábamos antes de los datos, pues precisamente va por aquí la cuestión, ¿no? La forma de monetizar, o sea, la forma de sacar un resultado económico a esos servicios que hace mucho tiempo nos vendieron diciendo que eran gratuitos, son precisamente recopilar nuestros datos. ¿Para qué? Para monetizarlos a través de la capacidad computacional que existe hoy. Y esa capacidad computacional que existe hoy hace que pueda gestionar esos megadatos que ya tienen las plataformas, las dueñas de estas, entre otras redes sociales, y los gestionan a través de lo que se llama la publicidad segmentada. Entonces, a través de esto es por lo que ellos buscan fórmulas para que estemos cuanto más tiempo conectados mejor. ¿Y esto a qué ha llevado? Bueno, pues ha llevado a una consecuencia que ya es un debate no solo nacional en España, podemos ver que es un debate en España, por supuesto, pero es un debate internacional, y es la incidencia que tiene en los más jóvenes. Los menores tienen problemas graves a través del uso de las pantallas, a través del uso de las redes sociales. ¿Y por qué tienen problemas graves? Porque están diseñadas para captar su atención, y esto genera en muchas ocasiones adicciones. Pero no solamente eso, sino que a través de estas plataformas de redes sociales, los chavales encuentran contenidos que no son aptos para su edad. Y esos contenidos les provoca problemas mentales, les provoca problemas de ansiedad, les provoca estar conectados cada vez más tiempo, les provoca ver contenidos que no tienen nada que ver con su edad, por ejemplo, pornografía, violencia extrema, retos virales, autolesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, hay un problema grave. Cuando algo aparece nuevo, aunque sea muy beneficioso para una sociedad, como pueda ser la irrupción del ámbito digital y también, como no, de las redes sociales, no está exento de riesgos. Y lo que hay que buscar, y siempre, es intentar tener la capacidad y la altura de miras para identificar esos riesgos antes de que se conviertan en problemas. Nosotros no lo hemos sabido hacer tampoco. Y hoy lo que vemos es que ya no es un riesgo, es que tenemos un problema grave. Hay 2 tendencias que hemos visto hasta ahora. Una ha sido la que ha llevado a cabo Australia, que es la de la prohibición a menores de 16 años para utilizar redes sociales. La otra es la que yo llamo la de Silicon Valley Guys, la de los chicos de Silicon Valley. Es la autorregulación. Yo, aunque haya creado el problema, soy el que lo va a solucionar. ¿Cómo? Pues la responsabilidad recae siempre sobre los padres. Yo no soy responsable como plataforma, pero les voy a dar herramientas para que puedan mitigar o minimizar este problema a través de una herramienta de control parental o una herramienta de verificación de edad. ¿Pero qué es lo que pasa con esto? Que no funciona. No funcionan las verificaciones de edad o las herramientas de verificación de edad de las plataformas, ni funcionan los controles parentales de las plataformas. Es verdad que nos lo explican, funcionan fenomenal, pero cuando te pones en faena, yo tengo 5 hijos y ya os puedo decir que no funcionan. Y por tanto, lo que estamos aquí es con un debate grave sobre un problema grave en el que tenemos que tomar medidas. Cuando se habla de prohibiciones, yo antes era más propenso a esas prohibiciones. Hoy, después de un año escuchando a expertos en la materia, expertos en la salud mental, la salud física, profesores de colegios, padres, también jóvenes, pues he llegado a la conclusión de que las prohibiciones quizá no sean la solución, o por lo menos habría que buscar otras fórmulas que inviten a minimizar el problema y que no sea, la solución no es tan fácil como podríamos decir que muerto el perro, muerto la rabia, o que
prohibiendo a los menores de 16 años entrar en las redes sociales, hemos arreglado el problema, porque los menores de 16 años buscarán seguir encontrando su mundo, que es digital. Y si decidimos que no controlamos lo que hay, esos contenidos que hay dentro del mundo digital, será imposible mitigar o minimizar el problema. Cuando digo controlar, no digo controlar ni a los jóvenes, ni a las plataformas, ni a los generadores de contenido. Lo que digo es que igual que yo, por ejemplo, cuando tuve 4 años fue mi primera vez para ir a una sala de cine a ver una película, y la película que vi fue, 1, acompañado de mi padre, 2, era una película infantil. Y por tanto, no me prohibían entrar en el cine. Lo que tenía prohibido era ir a una película para mayores. Y por tanto, aquí deberíamos de buscar algo parecido. ¿Crees que los padres en este caso tendrían que estar más encima de estos menores de 16 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que los padres en general intentamos estar siempre encima de la educación de nuestros hijos, y aquí no se trata de decir a los padres cómo tienen que hacer su trabajo. Yo tengo mis métodos, yo os puedo poner algún ejemplo. Hace algunos años aquí en Bruselas, bueno, aquí ahora estamos en Estrasburgo, pero en Bruselas, que es donde habitualmente estamos, pues había una familia cenando, eran 3 hijos y un matrimonio, y esa familia, bueno, pues según se sentaron, los 3 chicos iban, uno con una PSP jugando, el más pequeño, y los otros 2 con 2 teléfonos móviles, pues probablemente en Instagram o en cualquier otra red social. El padre pidió una cesta al camarero, y yo, que estaba con mi mujer cenando, la verdad es que nos quedamos un poco sorprendidos. Fíjate, le trae una cesta, pero no le trae pan en la cesta, le trae una cesta vacía. El padre hizo un gesto, los chicos apagaron los móviles y la PSP, el dispositivo este de juego de videojuegos, y lo dejaron todo en la cesta. Los padres hicieron lo mismo y estuvieron toda la cena charlando entre ellos. Y fue una cosa muy interesante de ver. Esto fue antes incluso de la pandemia. Cuando terminaron la cena, acababan el postre, y entonces el pequeño, el de la PSP, le pidió al padre algo. Yo no escuchaba la conversación, pero supongo que fue esto. Le dijo algo como tal, y el padre le dijo, cógelo. Y entonces volvieron a coger sus dispositivos móviles, se quedaron un rato más hablando el padre y la madre mientras les traían la cuenta, y los chicos volvieron a jugar con sus teléfonos. Y esta es una fórmula. ¿Los padres tenemos que estar pendientes? Yo creo que sí, no tengo duda, en mi caso, desde luego. Es verdad que luego vemos muchos padres que no están tanto tiempo con sus hijos como el que les gustaría, y por tanto les es muy difícil. Pero sí que es verdad que tenemos que buscar soluciones entre todos. No es solo una responsabilidad de los padres, no es solo una responsabilidad de los responsables políticos, no es solo una responsabilidad de las plataformas, que deberían de también ser responsables de esto. Es una responsabilidad compartida. Y entre todos debemos de encontrar esas soluciones. Si no lo conseguimos entre todos, será imposible. Pero desde luego, si solamente lo hacemos de manera individual, en mi opinión, será un fracaso. Claro, los padres en este caso también tienen que dar un poco de ejemplo para que los hijos también sigan sus pasos. Pablo, seguimos con más temas. Ya por último, porque me comenta desde el control de la realización que se nos está acabando el tiempo. Ha pasado muy rápido, la entrevista, te tengo que decir. Ya por último, claro, hablabas de riesgos de las redes sociales en los menores, pero no podemos olvidarnos de la inteligencia artificial también. O sea, ¿cuál es la posición del Partido Popular en este caso ante los riesgos que plantea la inteligencia artificial generativa, como por ejemplo los deepfakes, las aplicaciones de manipulación de imágenes o los chatbots, especialmente en la relación de la protección de estos menores? ¿Cuál es la posición? Bueno, vamos por partes. Lo primero es que hemos visto que los chatbots a veces buscan ser los que sustituyan precisamente a los padres. Esto es, a los hijos les parece más cómodo preguntar sobre temas concretos que puedan ser un poco complicados de preguntar para un adolescente a un adulto, y ahora pues resulta que encuentran en un chatbot ciertas respuestas. También hemos visto cómo en casos muy concretos, chicos que tienen algún problema de depresión han buscado en el chatbot consejo para quitarse la vida. Esto no es una cosa que yo diga, sino es una cosa que ha pasado ya en Estados Unidos y que es Vox Populi. Por tanto, pues claro que hay riesgo grave. Si nosotros estamos viendo que hay un problema que se ha generado a través de las redes sociales y del uso de las redes sociales por parte de los menores, lo que sí que somos conscientes es que este riesgo
es aún mayor a través cuando hablamos de inteligencia artificial y por tanto hay que estar muy atentos y hay que buscar cuáles son las fórmulas para intentar que no volvamos a caer en el error del pasado. Y el error del pasado ha sido no darnos cuenta de que existían ciertos riesgos que, como os decía, ya se han trasladado en problemas graves. Con la inteligencia artificial tenemos que estar muy atentos a estos. Fíjate si esto es importante, ya no solamente para los menores. No sé si te he perdido, no sé si se está cortando, pero a ver, ahora te veo. Esto no es solamente un problema para los menores. Fíjate si esto es importante, que hemos tenido incluso una encíclica del Papa hablando de esto. Y la última vez que un Papa habló de algo tan cambiante para las sociedades y para la humanidad fue hace un siglo, con la Revolución Industrial. Por tanto, pues simplemente el que veamos la importancia de esto. Magnificas Humanitas es una encíclica que habla sobre la inteligencia artificial y la humanidad, y creo que es un tema que deberíamos entre todos ponerle mucha atención, porque esto sí que va a cambiar nuestras vidas, y si no somos capaces de hacerlo de una manera equilibrada y ordenada, será más que una oportunidad, será un problema. Gracias, Pablo. Nos quedamos con eso de poner atención no solo en esto de la inteligencia artificial, sino de todos los temas que hemos tratado en esta entrevista. Hay que poner mucha atención. Muchísimas gracias por tus explicaciones y, muchas gracias Muchas gracias a por vosotros, Laura. dudas. Gràcies. I amb tots Muchísimas vostès gracias. Gràcies. I amb tots vostès ens retrobem al proper programa de Tots som a Europa. Gràcies.